El tema que hoy se llevará a cabo en Just News es el impacto que ha tenido el coronavirus en la economía mexicana. Con la entrada de la fase 3 de contingencia por la pandemia del coronavirus, el pasado 21 de abril las autoridades sanitarias ampliaron las medidas preventivas como el aislamiento social, para evitar un ascenso rápido de contagios y un colapso en el ya creciente sistema de salud. Los datos durante la pandemia muestran que la caída en el empleo, en la recaudación tributaria y en las ganancias de empresas apuntan al comienzo de una crisis económica rápida y profunda. Las cámaras y asociaciones industriales sostienen que los apoyos gubernamentales no están llegando a suficientes empresas para contener el daño de la pandemia en la economía. En su último anuncio, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social reportó que del 13 de marzo al 6 de abril se habían perdido 346.800 empleos, pero la cifra actual se acerca más a los 600.000. Cada día se pierden 20.000 trabajos, y eso solo se refiere a los empleos de los 20.5 millones registrados en la Seguridad Social. La economía informal en México ronda el 56%, por lo que no es posible saber con certeza el total de los trabajadores que han perdido su fuente de ingresos. Estas empresas están tomando el pulso del funcionamiento, en un sentido más estricto, del mercado interno. Y lo que actualmente se empieza a mostrar es el debilitamiento rápido y acelerado de la economía nacional. Los pronósticos de la pérdida de empleos para este año en México, de acuerdo con asociaciones empresariales, de 1.2 a 2 millones. En México, el 90% de los empleos están en el sector privado. Esto quiere decir que la economía está conformada en su gran mayoría por negocios que ofrecen materias primas, productos o servicios. Los servicios son los que más contribuyen al Producto Interior Bruto, con el 63% de acuerdo con el INEGI, el Instituto de Estadísticas de México. El corazón de esta crisis económica, detonada por el coronavirus, es la incertidumbre. La falta de conocimiento sobre cuánto durará no permite a los actores económicos, ya sean empresarios, empleados o trabajadores informales, hacer planes o saber cuándo contarán con su próximo ingreso. Salvaguardar los ingresos de las familias es, por lo tanto, una de las claves que definirán si la economía se reactiva de manera rápida o lenta. Uno de los servicios más preciados para México, por ser importante fuente de divisas y de empleo, es el turismo. Este es uno de los sectores que más profundamente ha sentido el golpe. La cancelación de vuelos en todo el mundo, así como las medidas sanitarias para prevenir el contagio, llevaron al desplome en la ocupación hotelera. En Cancún, la joya de la corona del turismo mexicano, la ocupación hotelera está en un 4.3%, comparado con el 82% registrado antes de las primeras medidas de aislamiento. Las mismas cifras del gobierno apuntan a que Quintana Roo es el estado en donde más empleos se perdieron entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Los restaurantes, que sirven tanto a turistas como a los habitantes del estado, también han sufrido el golpe. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados asegura que la industria aporta el 8% de todos los empleos del país, 2.4 millones. Al caer las ventas en un 90%, un tercio de los restaurantes del país han cerrado por la pandemia. La mayoría de los que no están cerrados por completo están ofreciendo servicios para llevar con una planilla de empleados reducida. Esto pone en riesgo de cerrar permanentemente a una gran parte de los negocios que forman este sector. Las empresas constructoras entraron a esta crisis ya en una posición vulnerable. El sector beneficia a 66 ramas de actividad a nivel nacional, por lo que es ese uno de los principales motores de la economía del país. Pero una dramática caída del gasto gubernamental en la infraestructura la empujó el año anterior a su peor contracción en casi 2 décadas. Hoy en día, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estima que están en riesgo de desaparecer 500.000 de empleos en la construcción por la crisis del coronavirus. La CMIC, que representa a 12.000 empresas constructoras en todo el país, asegura que al menos la mitad de las compañías carecen de efectivo para pagar a sus empleados. Para contrarrestar el desempleo, la quiebra de empresas y la capacidad del consumo de los habitantes, el gobierno tiene que gastar más de lo que normalmente gastaría, compensando así las caídas en el sector privado. Pero López Obrador anunció esta semana que aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. Ordenó cerrar 10 subsecretarías y reducir el sueldo de los funcionarios públicos de más alto rango.
Por otro lado, anunció que se incrementará el número de préstamos a microempresas a 3 millones y que aumentará el gasto en programas sociales ya existentes en 622.556 millones de pesos, el equivalente a cerca del 3% del PIB nacional. Sus decisiones reflejan un intento por mantener ambas metas, proteger la economía y mantener la austeridad. De acuerdo con una estimación del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, México sufrirá una pérdida de 2.1 billones de pesos, solo en la caída del consumo en general entre abril y mayo, lo cual impactará en la recaudación de impuestos. Además, cerca del 8% de los ingresos del gobierno provienen de la venta del petróleo por parte de la empresa estatal Pemex. Y este mes el precio de la mezcla mexicana cayó a su precio más bajo en la historia debido a que la demanda por petróleo bajó en todo el mundo. Esta reducción económica nos va a pesar en la recaudación. Hay un riesgo ahora mismo de una reducción muy importante en recaudación. Entonces el gobierno batallará para conseguir sus ingresos y si esto se junta con la necesidad que va a tener de gastar más el año que entra en sectores como salud, en apoyo a Pemex, etc., puede ser un caldo complicado. Una posibilidad sería que pusiéramos todos los cobros en pausa, pero entonces, ¿qué pasaría? Que no habría recursos en las familias para consumir, no habría recursos en las familias para lo más indispensable, para comer, para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para pagar el shampoo. Y entonces ahí es donde creo que el Estado puede tener una intervención a través de los mercados de deuda para añadir recursos a lo que ya tiene la mezcla económica en el momento. Para hacer frente a los retos económicos y sanitarios que dejará la pandemia del coronavirus a su paso, el Instituto Mexicano para la Competitividad hizo un llamado al gobierno federal para poner en marcha un verdadero plan de reactivación. Un día antes del anuncio que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador, el llamado del instituto que dirige Manuel Molano, se suman las voces que piden medidas de política fiscal para mitigar el impacto económico del coronavirus, teniendo como primer foco de atención los trabajadores de menores ingresos y después las pequeñas y medianas empresas. Esta es exactamente la situación de depresión económica que tiene la economía global cuando tienes una pandemia como la del coronavirus. Y la política de gasto del gobierno, la política de dar liquidez desde el Banco Central, tanto al gobierno como a las empresas, como a las familias, puede ayudar enormemente a que las circunstancias se compongan y se compongan de manera muy importante. El instituto propone 5 ejes de acción: proteger empleo y salarios, pequeños negocios, política monetaria, deuda pública al servicio de las familias mexicanas y gestión pública en tiempos de crisis. México debe estar preparado para un escenario catastrófico que podría destruir los prospectos del desarrollo y transformación de cualquier proyecto político y económico de mediano y largo plazo. El IMCO propone que los programas de apoyo emergentes deben estar dirigidos principalmente a la población de menores ingresos en riesgo de perder su empleo o con disminuciones importantes de salario. Después se tiene que apoyar a los negocios, especialmente los más pequeños. Según el organismo, este sector requiere de estímulos fiscales, impuestos diferidos y reducción de la carga tributaria para hacer frente a la falta de ingresos durante la contingencia. En materia regulatoria, se sugiere suprimir trámites y pagos para la apertura de empresas, así como acelerar el desarrollo del sector fintech y abrir las restricciones al crowdfunding empresarial para generar opciones de financiamiento a negocios con poca liquidez. El resultado práctico de este tipo de políticas sería la apertura de líneas de crédito al sector productivo. También el uso de los remanentes del Banco Central puede incluirse en el portafolio de opciones que necesita México para frenar la caída del dinamismo económico prevista para este año. No se va a cambiar la política monetaria, pero se prevé una disminución de por lo menos un 0,5% en el primer trimestre en relación al último trimestre del año pasado. Eso definitivamente hay una contracción. El año pasado hablábamos nosotros cuando terminamos una entrevista a fines de año que este año iba a ser muy positivo, pero nadie se imaginó que saldría un virus de esta naturaleza que no solo está matando personas, pero además está matando la economía global.
Solo nos queda esperar a que la pandemia marque fin, analizar la situación y resolverla con las medidas que sean necesarias. Eso es todo por hoy. Espero que el video les haya parecido interesante y que la situación económica mexicana haya quedado claro.